¿Cómo se ve allá? Bien, amados hermanos, queremos agradecerle al Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, porque su misericordia se renuevan cada mañana y nos concede seguir en esta jornada de estudio, de invitaciones al revivamiento espiritual, a la reforma que el pueblo de Dios debe estar haciendo en estos momentos previos al fin, al cierre definitivo de la gracia. Por eso estamos en un tiempo solemne, en un tiempo donde dice la sierva del Señor y la misma Biblia nos está hablando de diferentes maneras, que el tiempo no será más y por lo tanto debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en el plan de salvación? Hay un reloj que está en Nueva York, se llama el reloj del fin del mundo, y este reloj está asociado con el programa de la élite que se llama el cambio climático, y ese reloj cada rato sale en las noticias, ¿no? Porque los famosos científicos les están mandando señales a los políticos de que, de que estamos en un tiempo de tomar decisiones. Entonces, el reloj del fin del mundo se llama. Y está asociado al tema de la Agenda 2030 y está asociado con el tema del cambio climático, que es el llamado que se está haciendo para, para este tiempo de parte de este grupo. Pero la palabra del Señor es la que nos ayuda en gran manera, hermanos, a mostrarnos cuál es la hora, cuál es la hora en el reloj de la gracia. ¿Sí? ¿Cuál es la hora en el reloj de la gracia? Porque nosotros debemos como creyentes estar en función de lo bueno. No estamos esperando el fin del mundo, como a veces yo alguna vez lo predicaba, que los adventistas del séptimo día no estamos esperando el fin del mundo. Estamos esperando el comienzo de la eternidad. ¿Sí? Porque somos el pueblo que tiene la luz. No estamos esperando el fin, estamos esperando el inicio de la eternidad. ¿Y por qué estamos en esta mañana y en estas jornadas de convocación? Porque estamos aprovechando el día de la gracia que todavía tenemos, el tiempo de gracia que todavía tenemos en este día que termina. Por eso lo que debemos hacer hoy, debemos hacerlo hoy, ¿sí? Porque no contamos con el mañana, ¿verdad? Por lo tanto, en ese contexto también mencionábamos que según Apocalipsis 14:6, ¿sí? Y según lo que leemos en Apocalipsis, el resto para el fin del tiempo, en el fin del tiempo, en el fin del tiempo de gracia, todas las personas van a estar llenas, van a estar, van a haber dos grupos. Van a haber dos grupos. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 14:6 dice, vi otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Que va a haber un grupo que va a estar lleno de buenas nuevas. ¿Sí? Pero va a haber otro grupo. Va a haber otro grupo que estará experimentando la advertencia del tercer ángel. Si alguno rinde homenaje a la bestia o a su imagen, él también beberá del vino de la ira que ha sido vaciado, sí, del vino que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y será qué? Y será atormentado, ¿sí? Entonces, este otro grupo que rechaza el mensaje final de Dios, va a estar lleno de malas nuevas. Lo que el Señor nos está llamando en este tiempo es para que nosotros nos ubiquemos
¿En cuál de los dos grupos queremos estar? ¿O en cuál grupo estamos y en cuál grupo queremos estar? ¿En el grupo que va a estar lleno de buenas nuevas en el fin de los tiempos? ¿O en el grupo que va a estar lleno de tormento? Entonces, todas las personas finalmente se van a convertir en mensajeros. Y no sé, hermano, cómo está su experiencia. ¿Sí? ¿Cómo está la experiencia suya con el amo de la viña? ¿Cómo está su experiencia con el mayordomo de la viña, con nuestro Salvador? Mateo 20, es donde estamos estudiando, y ya estamos dando aquí los retoques, aplicaciones especiales para este tiempo final. ¿Sí? Porque estoy siendo portador de buenas nuevas o estoy siendo portador de malas nuevas. ¿Canta? Y sobre todo como pueblo remanente en este tramo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque hoy en día está la iglesia llenándose de personas que lo que traen es basura a la iglesia. Basura, mal testimonio. Entre más tiempo, más maldad. Fulanito, ya no tiene, ya no, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hablando de esposos que cambian. No, ya el hermano dejó a la hermana Julanita y se metió, ahora vive con la hermana Sutanita. Bueno, ahí está el hermano predicando el evangelio eterno de los 3 espíritus inmundos, porque también hay ahí en Apocalipsis capítulo 16, verso 13, ¿sí? Ahí aparecen 3 espíritus inmundos y estos espíritus hacen milagros, o sea que son propagadores de evangelios. Y de paso, sería bueno que usted entienda esa dinámica de los 3 espíritus inmundos, entendiendo esto, ¿no? Los 3 ángeles versus los 3 espíritus inmundos, y entonces cada ser humano se va a convertir en un instrumento de buenas nuevas o de malas nuevas. Por lo tanto, amados, en esta hora es bueno entender y escuchar el llamado que nos está haciendo el amo. En los últimos minutos de la 11ª hora, él necesita obreros, ¿sí? Por lo tanto, él quiere comprarnos, en primer lugar. Decía a los hermanos inicialmente que uno de los problemas que tenemos hoy es que Satanás también es un amo, tiene una viña, tiene un mayordomo. Si yo le pregunto, hermanos, en el contexto del reino de las tinieblas, ¿quién es el amo? Satanás, ¿sí o no? En la viña de la perdición. ¿Quién es la mayordomo de Satanás en la tierra? Los ángeles caídos. El mayordomo es el Papa. El falso profeta. El mayordomo es el Papa, al que llaman Papa, pues, porque no es Papa, es el que llaman Papa, o el que se autodenomina Papa, porque la palabra Papa significa gran padre. Entonces, noten esto importante, ¿no? Y en el fin de los tiempos, Satanás llama a su hijo, al hijo, ¿y qué le dice? Dale a cada uno conforme sea que. Por ejemplo, dale a cada uno conforme a su obra. O sea, si usted entiende el reino de la luz, va a entender el reino de las tinieblas. La dinámica del reino de la luz, de la redención de la viña del Señor, nos va a ayudar a entender la viña de la perdición. ¿Ya? Y eso es grande, eso es tremendo aquí, hermanos, porque lo mismo que está haciendo el Señor en el reino de la luz con sus hijos y sus siervos y su viña, lo está haciendo Satanás con su hijo, con sus siervos y con su viña.
Y el tema es que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y ahí vamos en desventaja nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer una dinámica para que entendamos esta partecita, ya que nos metimos aquí. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cuál es la advertencia que dice Apocalipsis 14:9? Si alguno rinde Si homenaje. alguno rinde homenaje a la bestia y a su imagen y Ajá. recibe su marca en la frente o en la mano. Eso lo dice el tercer ángel. Él también, ¿qué cosa? Él también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Eso y el humo de dice su el tormento. mensaje, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso dice el mensaje del tercer ángel en la advertencia solemne, ¿cierto? El mensaje final que estamos aquí en la 11ª hora, ¿no? Ahora, hermanos, ¿cómo diría no llamaríamos evangelio, porque la palabra evangelio significa buena nueva, pero cómo diría el mensaje del tercer espíritu inmundo? Estamos haciendo una comparación de los tres ángeles de Apocalipsis 14, los tres mensajeros de Apocalipsis 14, 6 al 9, ¿sí? Y a los tres espíritus inmundos que están revelados en Apocalipsis 16, verso 13, 14, 15. ¿Cómo diría el tercer mensaje del tercer espíritu inmundo? Si ¿Alguien se alguno no atrevería a rinde leerlo? homenaje a la bestia, Es simplemente lo contrario. Apocalipsis 14, 9, invertido. Si alguno no que... más o menos diría lo siguiente: si alguno Ajá. no rinde homenaje a la bestia ni a su imagen, ni recibe la marca en su frente o en su mano, este no tendrá la protección sobre lo que viene en la tierra. Algo así más o menos tendría que decir. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis 13, versículo 16. Léalo para que usted vea que ahí está el mensaje del tercer ángel, el tercer ángel caído, de los tres espíritus inmundos que aparecen. Ahí está. Solo que está, si usted lo entiende, lo va a comprender mejor. ¿Qué dice? Lo lee. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, Apocalipsis 13. ¿Sí? Apocalipsis 13, versículo 16. Vamos a leerlo, por favor. Y ordena que a todos, Ahí está. pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está. Entonces, ¿sí, Cata? Entendiendo el reino de las tinieblas, entendiendo el reino de la luz. Y es lo que estamos viendo y viviendo en el fin de los tiempos. ¿Sí? Que el tercer mensajero, el de la 11ª hora, el Señor tiene un mensajero de la 11ª hora y tiene un mensajero de la 11ª hora. Satanás también tiene un mensajero, tiene mensajeros, y aquí Apocalipsis los presenta trabajando juntos, igual que los tres ángeles trabajan juntos en favor de nuestra redención. Los tres espíritus inmundos trabajan juntos en función de nuestra ¿qué? De nuestra perdición. ¿Sí? Entonces, si alguno no rinde homenaje a la bestia y a su imagen, él también sufrirá, ¿cierto? Las consecuencias. No podrá comprar ni qué. Entonces, aquí hay una profecía que está marcando un evento importante y dos sentencias. Está marcando dos sentencias. ¿En qué sentido?
Y lo estamos compartiendo de manera de estudios, hermano, porque la idea es que usted tome estos estudios como base de su investigación bíblica. De lo que estamos es motivando a la investigación. No estamos aquí tratando de ser conciencia para otros y que usted piense como nosotros queremos que usted piense. Lo que queremos es dejarle estas semillas, estas interpretaciones como para que usted se motive a ir más allá de donde hemos ido, en el contexto de la interpretación correcta de la palabra. ¿Estamos? Entonces, finalmente la humanidad va a estar confrontada y tenemos dos amenazas. La amenaza de la bestia, ¿cierto? La amenaza final de la bestia. ¿Y cuál tenemos? Y la advertencia de Dios. La advertencia del tercer ángel. ¿A cuál le tengo más miedo? ¿Ya? ¿A cuál le tengo más miedo? Y cuando vino, yo tomo aquí el ejemplo del COVID. ¿A qué le tuvimos más miedo? ¿A la advertencia que el Señor nos decía o a la advertencia humana y terrenal? Miren cómo van a usar el miedo para someter a la humanidad. Satanás usa el miedo. El Cordero usa el amor, la razón, ¿sí? El Satanás usa el miedo y por medio del miedo maneja a la humanidad. Eso lo vimos en el 2020. Yo por eso algunas veces le decía a los hermanos, ¿usted tiene juiciofobia o covifobia? Y algunos hermanos malinterpretaron lo que yo estaba queriendo decir. Hermano, ¿usted tiene juiciofobia o tiene covifobia? Porque en este tiempo tenemos que decidir a qué le tenemos miedo. ¿A lo que el enemigo va a hacer en la tierra o a lo que el Señor está haciendo en el cielo? Y debemos tenerle más miedo a lo que el amo está haciendo en el cielo. ¿Estamos? Necesitamos tenerle miedo al juicio porque es lo que dice el primer ángel. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Entonces finalmente va a haber una obra del enemigo donde el diablo le dice a su mayordomo, págale a cada uno ¿qué cosa? Su trabajo. Entonces, como usted fue hallado según él, no sirviéndole al diablo, no trabajando en la viña del diablo, ni promoviendo lo que el diablo le gusta, entonces usted no va a poder comprar ni qué, ni vender. Y finalmente va a ser matar. ¿Sí o no? ¿O va a matar? Va a ser matar. Mire cómo está ya el tema en Perú. Mire cómo está en Perú la cuestión. ¿Sí? Todos estos poderes se coligan por debajo y producen revueltas y todo lo que está profetizado en el conflicto de los siglos está pasando delante de nuestros ojos, ¿cierto? No van a matar, van a hacer matar. Apocalipsis 13, versículo 15. Yo lo he estado diciendo, hermanos, ese texto hay que leerlo, versículo 15. 13, 15, leámoslo, para que quede claro aquí en esta grabación. Usted debe analizar esto. ¿Alguien lo lee, por favor? Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Ahí en esa versión, hay otra versión que nos ayuda, porque dice dar muerte. Está hablando de una obra activa, directa. Hay otra versión, la Reina Valera del 95. ¿Aló? ¿Qué dice? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Eso es diferente, ¿no? Lo que está, miren cómo las versiones a veces nos llevan a interpretar. La imagen no va a matar, porque la bestia mató.
Por eso se llama la imagen. La bestia mató de una manera directa al que no le rendía homenaje. ¿Sí? Y no mataron, por ejemplo, no mataron a Juan Hus porque no adoraba al Papa. ¿Por qué mataron a Juan Hus? Porque no adoraba como el Papa adoraba. O sea, miren la palabra correcta. ¿Por qué mataron a los mártires del tiempo de la Edad Media? ¿Porque no le rendían culto a Roma? ¿O porque no adoraban como Roma? ¿Cómo era el asunto? Porque no pensaban como Roma pensaba. Porque no adoraban como Roma adoraba. ¿Y qué pasó con ellos? Roma los mandó ¿a qué? Roma los mandó a matar. Los mató. Pero aquí en la imagen de la bestia aparece que esta imagen no va a matar. Aunque de cierta manera termina siendo lo mismo, porque la iglesia solamente tenía el poder religioso. El poder civil lo tenían los reinos locales y era un trabajo conjunto entre la iglesia, poder religioso y la autoridad civil. ¿Se acuerdan del dilema de por qué no mataron a Lutero? La iglesia romana quería matar a Lutero, que se lo entregaran, pero ¿qué pasó? El poder civil no ¿qué? El poder civil de Alemania no dejó, protegió a Lutero y lo salvaguardó, finalmente no lo mató, pero no porque no quería, sino porque no pudo. Entonces, el poder de Alemania se puso a favor de Lutero y en contra del papado, el poder político. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en el fin de los tiempos? Que la voluntad del papado se va a fusionar con la voluntad ¿de qué? Del poder. Del poder, Sí, del de los poder gobiernos. de los gobiernos. Apocalipsis 17:12. Dice que los 10 reyes junto con la bestia. El 14 dice que ellos harán la voluntad de la bestia. Entonces lo que vamos a ver aquí es un concierto entre la voluntad del poder civil, del poder político y el poder religioso. Hay una unión, lo que estamos viendo y viviendo en estos días en el mundo. ¿Sí? Entonces dice, para que la imagen hablara e hiciese matar. ¿Sí? Pastor, perdón, buenos días. Aquí en una que tengo dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Sí, la traducción más correcta que veo es la palabra e hiciese matar. ¿Sí? Ah, Toca ya. buscarlo en el interlineal porque ellos no van a matar. Digamos, nos hicieron vacunar, nos obligaron a vacunarnos. No. ¿Nos hicieron vacunar? Sí. ¿Captan cómo va la agenda? Lo mismo. Estoy tomando el ejemplo aquí de esta situación que ha sucedido y para que nosotros más o menos nos acerquemos a lo que está pasando aquí. Entonces, Satanás también tiene una viña, Satanás también tiene un mayordomo, Satanás también tiene unos obreros, Satanás también tiene turnos, Satanás tiene turnos, Satanás también tiene obra en cada turno, aquí esta es la obra, y en cada turno toma un disfraz. ¿Sí? Dice la sierva del Señor que cuando se le quita un disfraz, él asume ¿qué? Asume uno nuevo y dice que el nuevo disfraz es aceptado tanto como el antiguo, cuando inició. ¿Sí? Porque es como el camaleón. Entonces, nosotros hoy estamos como enfrentándonos, por así decirlo, los últimos obreros de la viña de la redención, los últimos obreros de la viña de la redención versus los últimos obreros de la viña de la perdición. Hay una confrontación aquí.
delineada. Y aquí estamos en el cierre donde cada persona tiene que decidirse para qué amo trabaja. ¿Sí? ¿Para qué amo va a trabajar o para qué amo está trabajando? ¿A qué estoy promoviendo? ¿Qué estoy promoviendo? Ayer le decía a mi esposa la pregunta, ¿no? Que cuando yo veo un abuelito ya en su edad avanzada, siempre ahora que estoy estudiando estos temas lo analizo con más fuerza. ¿Para qué trabajó? Pregunta que siempre me hago. ¿Para qué trabajó este abuelito? ¿Para qué trabajó? ¿Para quién trabajó? Se le acabó el día. Ya se mueve lento, ¿verdad? Va avanzando en la vida lento. Y ahora que uno está en este tema, la pregunta es que uno se hace, ¿para qué trabajó? ¿Para qué se madrugó? ¿Para qué buscó? Vino, fue esas jornadas de trabajo a las cuales se sometió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y la otro propósito es, ¿para quién? ¿Para quién trabajó? ¿Para qué trabajó y para quién trabajó? Y esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos estar haciendo hoy. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando? Finalmente, cada ser humano va a terminar en una de las dos viñas. En la viña de la redención y va a recibir el pago de primero. O en la viña de la perdición y va a recibir el pago de qué, hermanos? De primero. Yo quería, por ejemplo, hermanos, en este caso aquí, que usted lo analice como parte de su estudio. Estas son ideas para que usted profundice y continúe su estudio de la Biblia. La primera plaga de Apocalipsis 16. Vamos a leerla. ¿Qué dice la primera plaga? Apocalipsis 16. Dice así: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Habían rendido homenaje a quién. Hermano, si usted hace un análisis de ese texto, ¿sobre quién va a venir? ¿Sobre quién va a venir la primera plaga? ¿A dónde nos apunta esta frase? ¿A qué otro texto de Apocalipsis nos alumbra esta frase? Sí, y el mensaje de los 3 ángeles, pastor. Apocalipsis 9, Apocalipsis 14, 9. 9, o sea, sí. ¿quiénes son los que reciben la primera plaga? Los que rechazaron, ignoraron, despreciaron el tercer mensaje. ¿Sí o no? El mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Mire lo que dice el mensaje del tercer ángel. Si alguno rinde homenaje a la bestia o a su imagen, él también, ¿qué cosa? ¿Sí o no? Recibe la marca. Y recibe su marca en su frente, ¿sí? Él también beberá, ¿qué? Del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el Ahora, por cáliz ejemplo, de su hermanos, ira. si yo le pregunto lo que hemos estudiado de los mensajes de los 3 ángeles, ¿a quién el Señor le mandó el primer ángel? ¿Al mundo o a su pueblo? A su pueblo. En 1833 a 1843, ¿para quién vino ese mensaje? Teme a Dios y darle gloria. En primer lugar, ¿para quién? Para el pueblo. Para el pueblo, sí. Porque el juicio comienza por el pueblo de Dios. El mensaje viene para el pueblo de Dios y vino en ese tiempo. ¿Para quién vino el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. Para el pueblo de Dios que estaba allí en Babilonia, en el protestantismo que rechazó, que dejó el espíritu de la reforma, ¿sí? Y ahora el Señor lo saca de allí. Ha caído Babilonia, 1844. Y de ahí nace el remanente final.
¿Para quién es la advertencia del mensaje del tercer ángel, hermanos? Para el pueblo de Dios. Exactamente. Es interesante entender. Y para que el pueblo de Dios lo predique al mundo. La base es la dinámica, siempre ha sido el pueblo de Dios recibe el mensaje, se convierte en mensajero y lo predica ¿dónde? Al mundo. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar lo que dice aquí en el libro de los escritos, hablando de esto. Capítulo 14 de primeros escritos. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano que nos pueda ayudar? Apocalipsis se llama primeros escritos capítulo 14. El fuerte clamor. Sí. ¿Qué página? No, capítulo 14. Se llama, hermano, se llama capítulo 14, la marca de la bestia. Ah, primeros escritos. Ok. Sí. ¿Qué página, pastor? Capítulo 14, la primera parte. La marca de la bestia dice, en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo, el tiempo se está terminando. ¿Reflejáis cómo debierais hacer la hermosa imagen de Jesús? Luego que me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel, dijo. Oiga eso. ¿Por qué? Porque son los que están bajo la lupa de la amenaza. Hay que hacer preparativos sobre aquellos que han estado últimamente en el mensaje del tercer ángel. Del mensaje de la 11ª hora. ¿Sí? Porque el Señor para cada hora tiene un mensaje. Y este mensaje de la última hora es el mensaje del tercer ángel. Sígale, hermana. Y dijo el ángel, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo para hacerla. Luego vi que las 7 postreras plagas pronto iban a ser derramadas sobre aquellos que no tenían la protección divina. Sin embargo, el mundo... Oiga, ¿sobre quién? Sobre aquellos que no tenían, ¿qué cosa? La protección divina. El sellamiento comienza por la iglesia. Sígale. El mundo las consideraba como si no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Se me capacitó después para soportar, el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas. La ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible y que si él extendiera la mano o la levantara con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubieran existido y sufrirían llagas incurables y plagas mortíferas. Que caerían sobre ellos y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. El terror se apoderó de mí y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que me quitara este espectáculo, que lo ocultara de mí porque era demasiado espantoso. Eso decía la hermana Elena. ¿Y qué termina diciendo ella, hermana? Entonces comprendí como nunca antes la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas que según declara sobre todos los impíos que adoren la bestia y a su imagen y reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiera quienes pudieran transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan terribles. El Papa cambió el día de reposo del Bueno, séptimo. allí, hermana, paremos allí. ¿Listo?
Ahora vamos a mirar otro texto que está aquí para el tema de las 7 plagas, ¿sí? Y aquí hay en el capítulo otro hermano que busque, se llama el sellamiento. ¿Sí? El sellamiento. Noten, está hablando de que los sellados son protegidos. Los que no son azotados por los juicios que están amenazando el tercer ángel. Entonces, hay una amenaza del tercer ángel en el reino de la redención, pero hay una amenaza en el reino de abajo, de la perdición. Hay una amenaza también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que definir a quién le tenemos miedo. ¿A la amenaza de lo que está pasando en el cielo o la amenaza de lo que el Satanás va a hacer en la tierra? El sellamiento. Miren lo que dice el sellamiento. Vi que los 4 ángeles iban a retener. ¿Alguien tiene allí el sellamiento, hermano? ¿Otro hermano? Capítulo 3 del conflicto de primeros escritos. ¿Quién más lo tiene? Dice así. ¿Sí? Vi que los 4 Dice. ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviera hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían traernos de la tierra, las plagas se detendrían. Sígueme. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Sí. Ya. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo, y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Óigale. Una hueste que aullaba de agonía. Sígale. De agonía. Sobre sus vestiduras estaban escritos en grandes caracteres. Pesado han sido en balanza y fuiste hallado falta. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. O sea, estos son los que una vez estuvieron en el mensaje del tercer ángel y lo abandonaron. Ahora, ¿por qué fueron hallados faltos en el juicio? Porque no aceptaron, conocieron ni vivieron el mensaje del ¿qué? Del tercer ángel. ¿Sí? Hay otro texto que nos ayuda a entender esto, amados hermanos, para que veamos cuán importante es lo que el Señor nos está tratando de llevar a través de este estudio, a conocer qué es el mensaje del tercer ángel, qué implicaciones tiene, cómo es, porque resulta, amados, que nosotros llegamos a la iglesia, yo lo estaba analizando con mi esposa, llegamos a la iglesia, pero los obreros que nos trajeron a la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Ellos no nos trajeron el completo mensaje del tercer ángel. Nos enseñaron del sábado y con eso nos sentimos que ya habíamos dado un brinco de la tierra al cielo. No, yo guardaba el domingo, ahora guardo el sábado. Y nos quedamos solamente con la verdad del sábado revelada por el tercer ángel. Pero resulta que el tercer ángel también tiene ¿qué cosa, hermanos?
era la reforma del tiempo, ¿sí? La reforma del tiempo bíblico. Eso se comenzó con la obra del tercer ángel, por eso estamos en esto arreglando el reloj. La reforma de la vestimenta del pueblo de Dios hace parte del mensaje del tercer ángel. ¿Qué más? La reforma en la alimentación hace parte de la obra del tercer ángel. La reforma en la educación hace parte de la obra del tercer ángel, como el Señor quería que su pueblo se preparara para en esta última hora. La reforma en la administración de los recursos. Hay un libro que se llama Consejo sobre Mayordomía. Cómo debían negociar los obreros de la 11ª hora. Cómo era la parte económica. La reforma en qué más. En todo. Ahora, hay otro libro que quisiera que de pronto, si algún hermano lo tiene allí, con este terminamos. Es el tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 190. ¿Hay algún hermano que lo tiene a la mano? Ese texto se llama El sello de Dios. ¿Sí? El sello de Dios. Y es una aplicación de Ezequiel 9:4 a la obra final del lugar santísimo. O sea, lo que pasó en Ezequiel 9:4, en el Israel del atrio, se va a volver a repetir de una manera interesante en el fin de los tiempos. ¿Sí? Para que nosotros veamos que el pago va de primero, ya sea que trabajemos para el amo correcto o para el amo incorrecto. ¿Sí? Si trabajamos para el amo correcto, nos va a pagar de primero. Pero si trabajamos para el amo incorrecto, el pago también se nos va a dar de primero. ¿Sí? Y es interesante aquí que nosotros tenemos que definir qué queremos, salvación o condenación. ¿Alguien lo encontró, hermanos? Tomo 5, página 190. Sí, pastor. ¿Puede compartirlo, hermana? ¿Dónde comienza el sello de Dios? Sí, hermana, sí, el sello de Dios. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel 9:1. ¿Sí? Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía a su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Versículo 3 y 6. Jesús estaba por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para poner. Jesús está por abandonar. Ahora sí, escuche, Jesús está por abandonar ¿qué cosa? El propiciatorio porque ya del ahora santuario. Le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Nos está hablando a nosotros. Sígale. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. ¿A quién en la advertencia? ¿A quién le está advirtiendo este párrafo? A su ¿Al pueblo, mundo o a la iglesia? A su iglesia. A los que no han respondido a la luz. ¿Cuál luz? La luz del tercer ángel. Sígale. Porque no se ejecuta luego sentencia. ¿Por qué no se ejecuta? Dice, ¿por qué no se ejecuta luego? ¿Sí? ¿Por qué no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra? El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno. Hermana, está mal leído. Está mal leído. Porque no se ejecuta. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Es una afirmación. El corazón de los hijos. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal.
Caca. O Eclesiastés sea, como 8:11. no vemos que se está cayendo un juicio sobre el que está haciendo lo malo, sobre el que no está recibiendo la luz, entonces nos relajamos. Ah, el Señor no hará ni bien ni mal. Siga leyendo. En vez de enternecerse por la paciencia y la tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos. Los que no temen a Dios ni aman la verdad, fortalecen su corazón en la mala conducta. Ahí está. Pero Siga leyendo. aún la tolerancia de Dios tiene límites. Muchos están esperándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. Acerca de los amorreos el Señor dijo, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado la copa de la iniquidad, y Dios no quiso dar la orden de que se destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Está hablando del mundo. Sí. Mientras Siga. ofrece su misericordia, con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. El profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordias sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido Ojo con eso, aquellos. ¿Está contaminados. hablando ahora de qué? Del Lo que me hace temer, siga leyendo, órale. Lo que me hace temer son que ¿qué? Por lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los ¿Cuál mayores luz? privilegios, el mensaje ¿Cuál del luz? tercer La ángel. del tercer ángel. Sí. ¿Sí o Y no? los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente, bajo Ajá. la influencia de los injustos que los rodean. Ujú. Muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdad, la verdadera piedad y santidad, induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuanto tanto se le desprecia y se le desecha. Y a medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. Miren lo El que el amor, Señor quería, que con este tiempo de apostasía se viera la línea más clara entre el que sigue a Dios y el que no le sigue. ¿Sí o no? pero ahora ya no hay diferencia. Sigue leyendo porque ahí lo dice más adelante. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellas. Oiga eso, impresionante esto. Bueno, esto es lo que va a producir un zarandeo. Siga leyendo. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios.
Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. O sea, presuntuosamente, ¿no? Ujú. Sí, los presuntuosos. No, es el Señor me ama, el Señor me cuida, el Señor me protege. Siga leyendo. Lejos de ello, deben de comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe, vigoriza, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe, vigoriza para obtener ayuda. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho, Santiago 5:16. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y ¿En cuál clamando. luz? En la luz del tercer ángel. Uh-huh. El remanente que se mantiene va a estar como, hermano. Suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Tremendo. Bueno, allí entonces sigue la lectura donde dice claramente, no sé si lo tiene subrayado, hermano Sí. Oliva, ahí, donde dice que la iglesia será la primera en recibir los juicios divinos si desprecia las advertencias divinas. Uh-huh. Allí sigue leyendo un poquito más. A ver, dice, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. ¿Cuál fe? La fe del tercer ángel. Todo tiene que conectarlo allí con la fe del tercer ángel, que es la fe distintiva de la 11ª hora. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido, han aconsejado y han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de él, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Tremendo eso. Siga leyendo. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y las conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad del mensaje del tercer ángel anulada. Ay, ¿cómo? Y la verdad del mensaje del tercer ángel queda anulada. Tremendo esto, hermanos.
Bueno, paremos allí, usted puede seguir la lectura, pero Ujú. lo que quiero resaltar, hermano, es que nosotros tenemos que definir qué queremos que se derrame sobre nosotros. Hay dos cosas que se van a derramar en este fin del tiempo, porque el pago comienza por los últimos. Entonces, primero se derrama, hermanos queridos, se va a derramar el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. El Señor va a derramar sobre sus obreros el derramamiento del Espíritu Santo. Pero también luego se va a derramar, ¿qué cosa, hermanos? Las 7 postreras plagas. Y cada uno de nosotros nos estamos preparando para uno de esos 2 derramamientos. ¿Sí? O nos estamos preparando para el derramamiento final del Espíritu Santo, o nos estamos preparando para el derramamiento final de las postreras plagas. Aquí Eso dice, es. pastor, permítame leer este. Dice, Sí. aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, que aquellos a quienes Dios había brindado gran luz del mensaje del tercer ángel, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían Tremendo. asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por los hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la Tremendo. casa de Jehová sus pecados. Sí. Tremendo. Estos perros Tremendo. mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hermana, mire, estos hombres, ¿quiénes? Los que estaban en los primeros puestos. Ojo con eso, por eso necesito que oren por mí, hermano. Sí. Oren por los pastores, oren por los ancianos, porque el juicio comienza desde la cabeza para abajo, hasta el último, hermano. ¿Estamos? Entonces, la primera plaga, ¿para quién viene? Yo lo estaba analizando, mire, la primera plaga no viene ni para la bestia ni para la imagen. Para el pueblo de Dios. Sino para los que fueron engañados por la bestia y por la imagen. ¿Sí o no? Lea Apocalipsis 16:1, claramente dice otra vez, la primera fue derramó para aquellos quienes, para aquellos hombres que tenían, ¿qué cosa? La marca y habían sido, ¿qué? Habían recibido, habían adorado la imagen. Hermanos, los juicios comienzan por la casa de Dios, pero también de paso, nosotros tenemos que entender que la bendición también comienza por la casa de Dios, porque nosotros no estamos esperando condenación, estamos esperando salvación. Para eso estamos en este grupo estudiando la palabra, porque nosotros estamos esperando. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Como dice algún hermano, entonces yo mejor me voy de la iglesia. Hermanos, estamos aquí esperando lo bueno, no lo malo. Para eso estamos orando y clamando, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos dignos de escapar de las cosas que vienen y podamos heredar la vida eterna. ¿Ya? Entonces, a grosso modo, hermanos queridos, noten algo, va a haber un momento donde el amo le va a pagar, le va a decir al siervo, págale a cada uno conforme a qué. Le va a decir al mayordomo, págale a cada uno conforme a su trabajo, ¿sí o no? Ahora, pero Satanás también le va a decir le va a decir a su qué, a su mayordomo, páguele a cada uno su trabajo. ¿Cuál pago viene primero? ¿El amo de la viña de la perdición? ¿El pago del amo de la viña de la perdición? ¿O el pago de la viña de la redención? El de la viña de la redención, porque tiene el que de la proteger. viña de la perdición viene primero. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que ¿qué? El que tenga la marca. El que tenga la marca. Entonces, el pago viene primero del amo de la viña
del mayordomo de la perdición. Viene y aprieta. ¿Ya? El pago de la viña, del amo de la viña de la redención viene después. Por eso necesitamos prepararnos, hermanos, tener una fe a prueba de hambre, de cansancio, a una fe a prueba de todo lo que pueda hacer el enemigo para tratar de quitarnos el pago del amo de la viña de la redención. Que el Señor sea obrando en nuestras vidas hoy, confirmando su verdad, y que seamos motivados por el Espíritu a conocer la verdad del tercer ángel, a vivirla y pedir poder para compartirla llena del Espíritu Santo del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque has venido a nosotros con este llamado poderoso. Señor Todopoderoso, que estás en el trono del lugar santísimo, queremos trabajar para el amo correcto, queremos trabajar para la viña correcta, en la viña correcta, queremos trabajar en el turno correcto, queremos trabajar en la hora correcta y queremos hacer la obra correcta. Por eso invocamos tu espíritu, invocamos tu poder, invocamos tu presencia, Señor. No permitas que Satanás nos engañe. No permitas que el enemigo prevalezca. Pelea, Señor, por nuestra salvación. Ven a salvarnos. Ven y cómpranos, porque queremos ser tuyos por los siglos de los siglos. Oh, Señor, saca de nuestra vida todo lo que sea de Babilonia. Ah, Padre Santo, ayúdanos para que tu luz, la luz del tercer ángel, alumbre y rompamos en el nombre de tu Hijo toda relación ilícita con el mundo, con el pecado, con la carnalidad, y tú puedas tener en la tierra unos siervos que representen dignamente tu nombre. Confírmanos y afírmanos como esos obreros que van a ser llenos de tu espíritu y que van a resplandecer y que van a alumbrar, no con la luz humana, sino con la que proviene de tu trono y de tu presencia. Gloria, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor. Amén, amén.